Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 3 de marzo del año 2023 con esta vida y obra Muhammad ibn Abd Allah ibn al-Mazara, más conocido como Ibn Mazara, que fue uno de los primeros filósofos del Al-Andalus y sufista además. Un seguidor de cerca de Aristóteles y del neoplatonismo, pero mucho más cerca del neoplatonismo en todo caso. Su legado ha sido estudiado y debatido por muchos eruditos islámicos a lo largo de los siglos, y sus escritos siguen siendo importantes para la comprensión del pensamiento islámico medieval. Una de las cosas interesantísimas que tenemos de la vida de Ibn Mazara es su conjunción con el pensamiento del pseudo Empédocles. Sí, hay un pseudo Empédocles que podemos reportar desde la vida de distintos pensadores intelectuales musulmanes que conocieron la obra del pseudo Empédocles. ¿Quién es este pseudo Empédocles? Bueno, lo vamos a saber a través de la vida de Ibn Mazara. Así que, sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, Mazara nació en el año 883 en Córdoba. Su padre, un teólogo inclinado por el ascetismo, había viajado a Basra 30 años antes de su nacimiento con el hijo de un mercante, según se sabe, para estudiar las ideas de los mutasilitas. ¿Quiénes eran los mutasilitas? Bueno, eran todos aquellos que promovían el conocimiento teológico. Era un movimiento teológico que apareció en la historia del Islam de manera muy temprana y que floreció en Basra y Bagdad. Sus adherentes obviamente se conocían como mutasilitas y fueron conocidos por su neutralidad en las disputas entre Alí y sus oponentes después de la muerte del tercer califa Uthman. Por lo tanto, en resumen, los mutasilitas eran una escuela teológica. Y esta escuela teológica, que entonces estaba en su apogeo, tenemos que pensar que estamos en el siglo X, fue ampliamente rebatida con la ascendencia de sus típicos rivales. Y esto porque se adscribieron los actos humanos a las decisiones humanas más que al inescrutable poder de Dios, es decir, esta cuestión del libre albedrío. Por cierto, ¿quiénes eran estos rivales de los mutasilitas? Bueno, nosotros ya podemos saber, porque lo hemos visto en otros podcasts. Avicena, por ejemplo, era un rival de los mutasilitas. Y bueno, en esta cuestión del libre albedrío, se exigía de Dios que hiciera justicia a la humanidad y así evitar desmerecidos sufrimientos. Si no en este mundo, entonces en el otro. Bueno, la verdad es que en este ambiente teológico había crecido, digamos, Mazara. Y si podíamos mencionar un punto importante en la historia de Mazara, es cuando él conoce a su amigo Jalil. De hecho, Mazara, fíjense que podría haber pasado por un escandinavo o esclavo en Irak, pero él era un musulmán español, cliente, por fortuna, de un berebere que se ubicaba en Fez. Su amigo más cercano era Jalil. Y fue marcado Jalil por los ortodoxos con el sobrenombre de Jalil al-Ghafla, y tenía como seudónimo el íntimo de la indiferencia. Este hombre había viajado a Irak para ser examinado por un erudito de la tradición islámica. Cuando se entrevista con él, los mutasilitas sospecharon que en realidad Jalil había corrompido su fe con la ortodoxia mutasilita. Fíjense el diálogo. El erudito le dice: ¿qué dices del balance en el cual Dios pesará las acciones humanas? Jalil dice: es justicia de Dios. El erudito le pregunta: ¿qué dices sobre el estrecho sendero que deben caminar las almas para llegar al paraíso?
Jalil dice, es el camino recto, la religión del Islam. Y el erudito le pregunta nuevamente, ¿qué dices del Corán? Y Jalil dice, ¿el Corán? El Corán. Fíjense en esta última respuesta que dio Jalil, porque él quiso significar que el Corán es eterno, una postura contraria a los mutazilitas, por cierto, que creían que el Corán en verdad era creado. Y claro, esto para los mutazilitas era muy simple. Tenían la tesis de que el Corán escrito en árabe no es la palabra divina hecha libro, sino que es un mensaje que Dios da al hombre y que por esto tiene un carácter humano y por lo tanto creado. Pero cuando Jalil dice esto, que el Corán, está contradiciendo a los mutazilitas. Y luego va la última pregunta. El erudito le pregunta, ¿y qué dice sobre el destino y la determinación de los actos humanos? Jalil dice, digo que los actos humanos provienen de Dios y el mal proviene del hombre. Y bueno, ya toda esta respuesta a esta altura, todo esto fue suficiente como para poner a Jalil fuera de las clases del erudito. Jalil, de alguna manera, fue separado, fue ignorado y fue atacado en realidad por sus detractores, ¿no? Sus ideas, la verdad, que no eran aceptadas entre los círculos teológicos de los mutazilitas. De hecho, a la muerte de Jalil, fíjense que Jalil, este amigo cercano de Massara, era un hombre muy erudito también en derecho, era un hombre muy versado en el derecho. Y a la muerte de Jalil, un grupo de juristas saqueó su casa y quemaron todos sus libros de derecho. La historia de las preguntas de Jalil con el erudito representa las marcas de una apología para su aceptación como un maestro venerado. Cuando Ibn Massara supo esto, inmediatamente pensó en las consecuencias que podrían ocasionarles a él, porque él era el amigo más cercano de Jalil. Pero Ibn Massara guardó sus enseñanzas en el refugio de su conciencia y a escondida de los mutazilitas, para que no le pasara lo mismo. Posteriormente, su padre fue forzado por las deudas a dejar Córdoba y dirigirse a Meca, y muere en el año 899, cuando Massara tenía 17 años. Massara vuelve nuevamente a Córdoba, pero se sabe muy poco de cómo fue la etapa de maduración de Massara, porque se sabe que Massara pudo haber sido el líder de retractores sufíes en las colinas de Córdoba con una banda de discípulos de confianza. Los rumores decían que el hombre de la montaña, Al-Jabali, favorecía el mutazilismo y negaba los tormentos del infierno. Luego se habló de que era un adherente al ateísmo fundado en la escuela de Empédocles. Y bueno, muchas otras cosas más se decían de Ibn Massara, y se le reconocía como ese nombre, ¿no? El hombre de la montaña, que por un lado adhería al mutazilismo y por otro no, que era ateo, que creía en Empédocles, etc. Al conocimiento de estos rumores, posteriormente se hicieron denuncias en un libro corto escrito por el jurista Al-Jabab. El califa omeya de la época no tenía posición para tomar esas denuncias de forma ligera. Los sospechosos eran castigados severamente, e Ibn Massara aprovechó de huir a Córdoba con 2 discípulos con el pretexto de hacer un peregrinaje a Meca. Y bueno, los viajes que hizo Massara en esa época, uno fue en el norte de África. Massara conoció muchos maestros en leyes y teologías ahí. Se instaló como un simple estudiante a los pies del gran Sahnún en Kairouán. Profundizó sus conocimientos con respecto al mutazilismo, y mucho más no se sabe de su viaje al norte de África. Estuvo efectivamente en Meca, y ahí puede haber conocido a Abu Said, un discípulo tradicionalista del gran místico monista Al-Junaid. Las enseñanzas de Abu Said hacían que del hadith
un vehículo de especulación mística. Sin embargo, Al-Junayd bordeó las extensiones más extremas del monismo. También estuvo en Medina. En Medina meditó en el asiento del profeta, en el techo de una cabaña de la concubina del profeta que se llamaba Mariyá, madre del legendario hijo perdido de Mohammed. Sus discípulos lo vieron midiendo la habitación con la palma de su mano y él les explicó que planeaba modelar su nuevo lugar de retiro en la Sierra de Córdoba. Cuando Abderramán III, a quien también, su verdadero nombre ahí, Abd al-Rahman, solamente que Abderramán sería su romanización en cuanto al nombre, había gobernado entre los años 912 y 961. Ascendió al poder e hizo una profecía para este gesto votivo y esperanzador de Masara. El nuevo califa promulgó una política de tolerancia para facilitar el establecimiento de los maliquíes, que eran una escuela de derecho perteneciente al sunismo. Y cuando Ibn Masara entonces regresó a Córdoba, mantendría sus enseñanzas en secreto, usando una sutil y sugestiva imaginería para evitar a los ortodoxos, confiando en la paradoja y la alegoría para transmitir sus ideas en realidad por inducción. Claro, aunque había una política de tolerancia, Ibn Masara todavía no estaba seguro de decir explícita y expresamente lo que realmente pensaba. ¿Y cuáles eran sus teorías? ¿Cuáles eran sus obras? Bueno, bajo la seguridad y protección de Abderramán III, Masara enseñó, escribió y guió a sus discípulos dentro de un ascetismo. Su tariká o sendero sufí sirvió como base del pensamiento del gran sufí Dhul Nin al-Misri y para el mecano al-Nahrajuni, siguiendo el tema del pietismo contemplativo, de la constante examinación de la conciencia de uno mismo. A pesar de su conducta devota y su circunspección, la publicación de sus libros llevó a una denuncia por parte de los tradicionalistas en el este. Entonces, claro, los últimos y los únicos en realidad títulos que nos quedan son solamente dos, que es el libro de las letras, usado también por otros filósofos, y el libro de la iluminación. Esos son los dos libros que quizás nos quedan de hasta este tiempo de Masara. Hay una autora que, si no me equivoco, es Pilar Garrido Clemente, quien estudió a Ibn Masara con muchísimo detalle, ¿no? Están sus obras ahí presentes. Aparentemente sus libros nunca fueron quemados mientras él estuvo vivo. Ibn Masara moriría en Bagdad en el año 931, pacíficamente en su refugio de la Sierra de Córdoba, como habíamos mencionado. Ahora bien, ¿cuáles eran las ideas? Lo más llamativo es su controversia con el pseudo Empédocles, porque a Ibn Masara siempre se le de alguna manera se le relacionaba con el pseudo Empédocles porque sus ideas parecieran tener cierta influencia. Y bueno, esto llevaría a que su obra no fuera estimada por muchos intelectuales de la época, por supuesto que los mutazilitas también, aunque otros lo van a ver, lo van a admirar y van a conservar ciertos textos, ciertos pasajes, ¿no? Los mutazilitas eran monoteístas radicales que defendían claramente el monoteísmo y la teodicea. Su mirada de las discusiones entre zoroastristas, dualistas y cristianos trinitarios lo llevaron a considerar la unidad de Dios por sobre todo. Sin embargo, ¿quién es este pseudo Empédocles? Nosotros ya hemos hablado en podcast atrás sobre el pseudo Dionisio. Y cuando nosotros hablamos de pseudo en la filosofía, quiere decir lo siguiente. Tenemos una obra que fue escrita por un autor. En este ejemplo pongamos a Dionisio. El ejemplo de Dionisio es muy característico. O sea,
se supone que estaba Dionisio Areopagita. Seguramente si usted es cristiano y conoce la historia del Nuevo Testamento, sabrá que Dionisio Areopagita fue un discípulo de San Pablo de Tarso, ¿no? Y claro, porque había llegado a ser obispo de Atenas. Bueno, nosotros sabemos que San Pablo recorrió muchos lugares, entre ellos Grecia. Y bueno, el Dionisio Areopagita, en la Edad Media, de hecho en el Imperio Bizantino, se descubrió una obra donde estaba, se supone que fue escrita por el mismo Dionisio Areopagita. Imagínense una obra, estamos hablando del siglo I con Dionisio Areopagita, y una obra que habla de un neoplatonismo increíble. Entonces no se pudo coincidir la vida del Dionisio Areopagita con la obra que se había encontrado, ¿no es cierto? Y es por eso que se confunden estos dos Dionisios, y finalmente en el Renacimiento ya se ubica como el pseudo Dionisio Areopagita. Entonces con este pseudo Dionisio, todo está en confusión, nadie sabe quién realmente fue, pero está su obra ahí. Y de hecho en su obra dice, bueno, yo soy Dionisio Areopagita, pero claramente no es el Dionisio Areopagita de el siglo I, discípulo de San Pablo, ¿no? Y tiene buenos textos, ¿no? Tiene una obra que se llama Sobre los nombres de Dios, sobre la teología mística, sobre la jerarquía celestial, de los ángeles, etcétera. Y sirvió mucho en la escolástica. Los escolásticas creyeron a pie juntilla que este era realmente el Dionisio Areopagita, hasta que en el Renacimiento llegan ciertos intelectuales que resuelven este misterio y dicen, en realidad este no es el Dionisio Areopagita de San Pablo, sino que debe ser otro. No se sabe quién es, pero debe ser otro. Bueno, con el pseudo Empédocles pasa exactamente lo mismo. Debemos situarnos, para conocer al pseudo Empédocles, debemos situarnos en el momento en que los árabes recepcionaron el pensamiento y las obras de Empédocles. De este filósofo se supo a través de varios opúsculos, es decir, obras pequeñas, y también por las obras de Aristóteles como Física o Metafísica. ¿Se acuerdan cuando en Física y en Metafísica veíamos cómo Aristóteles refutaba a Empédocles? Ya, pues entonces ese conocimiento era el que tenían los musulmanes sobre Empédocles. Y a manos de los primeros filósofos musulmanes llegó un libro llamado Libro de Amonio sobre las opiniones de los filósofos. Así se llamaba. Libro de Amonio sobre las opiniones de los filósofos. Donde se mostraba a un Empédocles con teorías neoplatónicas. Un Empédocles con teorías neoplatónicas. Nosotros sabemos que Empédocles era presocrático. ¿Ya? Entonces no calza esto neoplatónico y presocrático. Claramente aquí hay un error. Y fue la única fuente que tuvieron los filósofos musulmanes de aquellos tiempos sobre Empédocles. Y esta obra hizo que los árabes pensaran que en realidad este era el verdadero Empédocles, tratándolo como un neoplatónico más. Más tarde los investigadores intelectuales denominaron a este Empédocles árabe como el pseudo Empédocles. Ahora bien, esto me produce a mí un poco de gracia porque no solamente está el pseudo Empédocles, fíjense el libro de donde sacaron a este Empédocles, que se llama Libro de Amonio sobre las opiniones de los filósofos. Y fíjense que Amonio también es ese Amonio que aparece en esa obra, es un pseudo Amonio, el Amonio de Hermias. Entonces, bueno, parece ser que las fuentes que llegan a los árabes en esos tiempos en realidad estuvieron teñidas de... había alguna pluma o había alguna tinta ahí que realmente no calzaba, o quizá algo tenían como propósito, ¿no? Quizá algo querían demostrar, etcétera. Quizás qué puede hacer. Pero ahora la pregunta es, bueno, y si es un pseudo Empédocles, si hay un pseudo Amonio, incluso fíjense ustedes, piensen en el pseudo Sócrates que había pensado Al-Kindi. En la obra de Al-Kindi se supone que Al-Kindi confunde la figura de Sócrates con la de Diógenes de Sinope, ¿ah? Entonces
¿Qué podemos decir? La obra de este pseudo Empédocles, de este pseudo Amonio, estarían invalidadas, no valdría la pena leerlas. Yo creo que sí vale la pena leerlas. De todas formas, aunque sea espurio incluso una obra, yo creo que de todas formas hay que leerla, ¿no? Más allá de que hay cosas que en este mundo contemporáneo están los derechos de autor, por cierto, que uno no dice la idea. No hay ideas absolutamente originales, sino que también hay que respetar ciertos límites del derecho de autor. ¿Ah? Pero en esos tiempos yo creo que si la obra del pseudo Empédocles muestra una filosofía tal y el autor es otro, yo creo que es la obra la que debemos ver, ¿no? Bueno, eso es otra discusión. Creo que me excedí en el fin de este podcast. Bueno, sigamos entonces. Esa entonces es el background del pseudo Empédocles. ¿Y qué pasa con el pseudo Empédocles? Fíjense que no solamente Ibn Massara habló del pseudo Empédocles, sino que también tenemos a Al-Amiri. Al-Amiri, recordemos que fue un filósofo que seguía la filosofía de Al-Kindi, era un quindiano, ¿no? Y tomó las influencias del pseudo Empédocles. El filósofo Al-Amiri nos dice que Empédocles era un sabio y aristócrata de Agrigento, un filósofo sutil y asceta que había estudiado con el rey Salomón y su legendario contemporáneo árabe Luqman. Estos escritos también fueron conocidos por Al-Shahrastani y Al-Shahrazuri. Sin embargo, la fuente de donde se sacaría el pseudo Empédocles a Al-Amiri nos es desconocido. O sea, no sabemos de dónde Al-Amiri sacó la fuente del pseudo Empédocles. Según lo que se decía de este pseudo filósofo, la teoría del pseudo Empédocles fue rechazada por los griegos porque negaba la existencia de una vida después de la muerte. Y este tratado fue visto por Ibn al-Kifti en la biblioteca de Jerusalén, a pesar del horror que le provocó esta teoría. Y bueno, al-Kifti en todo caso reconocía algo de valor, aunque le provocaba horror, algo de valor le vio en la obra del pseudo Empédocles, que sería la unidad de Dios. Todo se reduce a una sola unidad. Eso era lo que decía el pseudo Empédocles, ¿no? Si nosotros recordamos, en todo caso, no estaría mal ver y recordar la filosofía, en todo caso, de Empédocles. Recordemos que Empédocles era un filósofo presocrático, ¿ya? Y estaba en esta discusión. Nosotros siempre en filosofía lo conocemos a Empédocles por esta discusión del arjé. ¿Cuál era el arjé? ¿Cuál era el principio del mundo según los presocráticos? Y bueno, para Empédocles, el arjé eran los 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Esto era esencial y componía en la estructura de todas las cosas. Ese era el arjé para él. Él era un pluralista, que no se entienda con el término contemporáneo, pero él decía que este mundo estaba creado por medio de los 4 elementos, y lo que unía a estos 4 elementos era el amor, y lo que los separaba era la discordia. Y claro, los musulmanes lo tomaban mal en un principio, porque del pseudo Empédocles se hablaba así, o sea, algo tenía de lo griego y algo tenía de neoplatónico en el libro de Amonio que acabamos de hablar. Entonces, claro que se le decía que era ateo, porque decía que primero estaba la materia, ¿no? Que no había un dios, sino que había materia en realidad. Bueno, eso con respecto a la unidad. Eso era muy importante rescatar del pseudo Empédocles, que el pseudo Empédocles creía que la unidad era lo vital. ¿Qué pasa con respecto al alma? Para el pseudo Empédocles, el alma era una sustancia simple, no como el fuego, porque éste comparte una parte de sí mismo con el cuerpo. El alma era más bien como la luz. La verdad sobre uno mismo refleja y revela la verdad sobre la simplicidad de Dios, y en ese sentido, nosotros somos lo que hacemos de nosotros. Aunque en un sentido más lejano, esto está comprendido en la idea de la necesidad que tiene uno mismo de Dios. Entonces miren cómo el pseudo Empédocles nos dice, o sea, nosotros somos lo que hacemos de nosotros. Hay una cierta voluntad entonces con respecto al hombre. El hombre tiene una voluntad, pero
esa voluntad está en comprender la necesidad que uno mismo tiene de Dios. Y esta es la base para la búsqueda mística por la unidad de Dios y con Dios, y además quizás para buscar una práctica mística por la búsqueda de la inmortalidad. Esto no era solamente para el pseudo Empédocles, no era solamente una teoría, sino que también iba a llevar una práctica. E Ibn Mazara creía en esta práctica mística, ¿no? Bueno, eso en cuanto al alma. Veamos el concepto de Dios en el pseudo Empédocles. Dios, cuya simplicidad es sólo alcanzada por la contemplación de la simplicidad menor de la conciencia humana, es puro propio ser, su propio conocimiento, su propia voluntad, su propia abundancia, poder, justicia y verdad. Al-Amiri escribía: la doctrina de Empédocles dice que los atributos del Creador son aquellos que se describen en términos de conocimiento, existencia, voluntad y poder, pero no hay distinción entre estos diversos nombres. Es uno e indivisible. Su identidad trasciende toda la multiplicidad. Entonces, fíjense que esto, lo que nos reporta Al-Amiri del pseudo Empédocles, es sumamente distinto a lo que vamos a ver antes, pero lo que vamos a ver después. Porque aquí nos dice que en términos de se entiende en términos de conocimiento, existencia, voluntad y poder. O sea, tiene atributos. Y aunque Al-Amiri dice estos no se diferencian en nada, la verdad es que por lo menos tiene atributos. Entonces, podríamos decir que este es el pseudo Empédocles de Al-Amiri, porque como vamos a ver, ahora vamos a hablar sobre los atributos de Dios, y aquí tenemos otra opinión, porque de acuerdo con Abu al-Faraj, este filósofo explica que este Empédocles fue el primero en negar que la esencia de Dios tenía atributos, es decir, lo contrario de lo que decía Al-Amiri. Y fíjense, este hombre nos decía que la esencia del Creador es su existencia y viceversa. Su vida y conocimiento son dos ideas relativas que no necesariamente implican diversidad en su identidad. Es decir, no hay atributos en Dios. Y así el Empédocles, este pseudo Empédocles, confirma la teoría de la unidad de Dios, de los mutasilitas. Perfecto, Dios es uno. Y como Dios no es compuesto, entonces Dios no tiene partes y es indestructible. Su unidad es indivisible incluso conceptualmente. Siendo así de simple, no es posible hablar de atributos en Dios, ya que de tenerlos, la diferencia de estos atributos haría preguntarnos sobre otras posibles y diversas naturalezas de Dios. Es decir, en el pseudo Empédocles se está tratando de evitar que Dios tenga atributos. Y claro, porque si nosotros agregamos atributos a Dios como voluntad, justicia, poder, etc., vamos a tener que descomponer de alguna manera, porque los atributos son distintos. ¿Ah? No es como Al-Amiri. Bueno, Al-Amiri no se explaya más allá. Él dice estos atributos como la voluntad, el poder y todo eso no son diversos, no hay distinción entre ellos. No lo explica. Pero cuando hablamos con Abu al-Faraj y nos dice que en realidad estos atributos tendríamos problemas con darle atributos a Dios, porque si le damos atributos vamos a tener diversas naturalezas y Dios no es pluralidad por ningún modo. Si Dios tiene atributos y tiene pluralidad, entonces la existencia de Dios sería contingente. Y recordemos la diferencia entre los seres necesarios y los seres contingentes. Los seres necesarios son los que siempre están, ¿no? Y tienen una existencia necesaria, no pueden no ser. En cambio los contingentes están sujetos al devenir. Entonces, ¿qué tiene Dios? No tiene atributos, pero entonces ¿qué tiene? Solamente su existencia y esencia. Y si es que a eso podemos llamar atributo, ahí podría haber una discusión, pero lo único que tiene es existencia. Pero atributos no tendría, porque ahí tendríamos que entrar en la pluralidad y todo eso. En el trabajo de este Empédocles, un mutasilita podría encontrar raíces e historia de la fórmula Kalam. Dios es sabio, pero no por sabiduría. Es poderoso, pero no por poder. Tampoco hay diferencia entre existencia y esencia en el pensamiento mutasilita. Vamos entonces
con la creación en Dios. En cuanto a la creación dentro del pensamiento del pseudo-Empédocles, todo lo conocido lo extraemos de Ibn Masara. De hecho, es una de las doctrinas más controversiales basada en la emanación de la materia intelectual. Materia intelectual, fíjense esto. Y esto es el problema de que a partir de Dios, que es absoluta simplicidad, se dé posteriormente la multiplicidad. Esto siempre fue un problema para los neoplatónicos, etc. ¿Cómo es que de algo simple puede venir algo múltiple? Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que muchos provienen de uno? El pseudo-Empédocles resolvía este problema apuntando a la búsqueda de la examinación del ser. Para el pseudo-Empédocles, la mente no es distinta al cuerpo. La mente no es distinta al cuerpo, por eso se habla de una materia intelectual. Así como el pie no es distinto de la patada, el piloto del barco, el alma al cuerpo, y como Dios al mundo. No son distintos. Y así decía Ibn Masara: Dios es absoluto creador. No creó nada desde alguna cosa, ni es coeterno con alguna cosa. Creó todo con una idea simple, la primera materia o elemento. Luego, un número de una cosa simple proliferó de esa unidad primera y de único tipo. Luego las cosas compuestas se desarrollaron de las simples, y así Él es el creador de todas las cosas y no cosas. Por ejemplo, las cosas intelectuales, nocionales o supuestas. Así vemos que para el pseudo-Empédocles, la primera realidad que fue creada fue la materia intelectual. Pero esto fue rechazado por la mayoría de los platónicos escolásticos. Pero aunque fue rechazado fuertemente, seguía dando de qué hablar entre los pensadores. Este intelecto o materia intelectual daba la forma y el ser a cada cuerpo. Ahora bien, aunque el profeta y todas las almas vienen desde arriba, cada ser humano debe trabajar para su propia salvación. La salvación es por gracia, pero no por elección arbitraria. Esto nos da pie entonces para hablar de Dios y los actos humanos en Ibn Masara. Aquí ya terminamos por lo menos la parte en que hablamos del pseudo-Empédocles. Todo esto que hablamos del pseudo-Empédocles es el pensamiento al mismo tiempo de Ibn Masara, ¿no? Ibn Masara se influye de este pensamiento de este pseudo griego, ¿no? Bueno, para Ibn Masara, Dios tiene conocimiento universal. Vamos a hablar de los actos humanos. Pero con respecto a los actos particulares, solo tiene conocimiento particular. O más bien conocimiento temporal. Es decir, Dios conoce, por cierto que tiene un conocimiento universal de las cosas. Pero cuando nosotros vamos, o cuando Dios va al conocimiento que tiene un ser humano que va en la calle o en el desierto o en el mar, no tiene conocimiento específico, solamente tiene algún tipo de conocimiento sobre esa persona. Dios no sabe sobre las decisiones de Said. Cuando se habla de Said, fíjense que los musulmanes hablan de un hombre X, ¿no? Como los griegos dan, por ejemplo, Aristóteles da ejemplos de Sócrates. Sócrates es mortal, por ejemplo. Bueno, los árabes ocupan a Said en vez de Sócrates. Dios no sabe sobre las decisiones de Said, si cree o no en la visión de Mohammed, el profeta, hasta que deciden qué creer. O sea, Dios no sabe sobre las decisiones de Said, cotidianas de Said, en realidad no tiene conocimiento de eso. Pero si Said decide creer en la visión de Mohammed o en Dios, etc., ahí entonces Dios puede conocer lo que cree Said. De este modo, el hombre tiene una decisión, es decir, tiene un libre albedrío, porque el conocimiento que tiene en ese sentido Said, bueno, lo tiene, lo puede ejecutar, puede tomar decisiones en su vida. Sin embargo, cuando Said comienza a creer en Dios, y ahí Dios interviene, ¿no? Pero esto es un problema, como ustedes ya se podrán haber dado cuenta. Si Said, si a Dios no le es posible conocer todas las decisiones de Said, entonces hay un obstáculo al poder perfecto y omnipotente de Dios. ¿Cómo es posible esto?
Y aquí, claro, se venían todas las críticas, por cierto, de un filósofo que ya nosotros ya hemos revisado, que es Al-Ghazali. Al-Ghazali, por cierto, que tenía mucha bronca con este pensamiento, ¿no? De que en realidad Dios no conoce todos los actos humanos, no sabe todas las intenciones humanas, sino que sabe las más relevantes quizá. Esto también lo decían muchos otros filósofos, no es privativo de Massara. Y Al-Ghazali dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Y cuál es el problema que Dios pueda saber todas las intenciones de un hombre? O sea, ¿por qué vamos a limitar? Si vamos a decir, dice Al-Ghazali, si vamos a decir que Dios es omnipotente, entonces ¿qué le impide a Dios conocer lo que piensa Said? O lo que no piensa, o lo que va a pensar, o lo que ya pensó. ¿Qué lo detiene a Dios de eso? Si se supone que es omnipotente y todo lo puede. Entonces cuando aparecen cosas como esta, Al-Ghazali decía, eso es limitar el poder de Dios. Es limitar el poder de Dios. No estamos hablando de un Dios ahí. Bueno, Ibn Massara creía todo lo contrario. La voluntad de Dios para Ibn Massara es llamada el trono, que se extraería de ciertos pasajes del Corán. En el Corán 7:54 dice, de hecho, vuestro Señor es Alá, quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se estableció en el trono. Ahí está. En el Corán 9:129, no hay Dios excepto Él, en Él he puesto mi confianza, Él es el gran creador, Él está en el gran trono. Corán 10:3, seguramente Alá, quien creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se estableció en el trono, dirigiendo todos los asuntos. Nadie puede interceder excepto con su permiso. Corán 11:7, y es Él quien creó los cielos y las tierras en 6 días, y su trono había estado sobre el agua. 17:42, di, oh profeta, si hubiera habido otros dioses además de Él, como afirman, entonces ciertamente habrían buscado una manera de desafiar al Señor del trono. Bueno, según Ibn Massara, el trono de Dios es un símbolo de poder y autoridad sobre el universo. Creía que el trono de Dios no es un objeto o lugar físico, sino una representación metafórica de su soberanía y control sobre toda la creación. En sus escritos, Ibn Massara enfatizó que el poder y la soberanía de Dios son absolutos y están más allá de la comprensión humana. Los seres humanos solo pueden captar una comprensión limitada de la grandeza de Dios y deben acercarse a Él con humildad y sumisión. Claro, deben acercarse a Dios. Y ahí Dios los va a reconocer, los va a tener. Era como lo que decíamos sobre el conocimiento de los particulares. Dios no tiene conocimiento hasta que este hombre, ¿no es cierto?, Said, decide creer en el profeta, ¿no? Bueno, esto es entonces la vida y obra de Ibn Massara. Lamentablemente no tenemos las obras en particular. A mí me parecen muy interesantes el libro de las letras y el libro de la iluminación, pero ciertamente no las tenemos. Si es que usted la tuviese y puede enviármela, ningún problema, las vamos a analizar, pero por el momento no las tendríamos. Hay una discusión, por cierto, que se habla sobre Ibn Massara, porque se discute si Ibn Massara en realidad fue un filósofo o en realidad fue un místico. Esto por todas las cosas que surgieron en su vida, además de tener una especie de, no es secta, ¿no?, pero una especie de inculcación de un cierto modo de vida. Entonces, claro, giran esos misterios alrededor de él. No se sabe si fue filósofo, si fue en realidad un místico más que cualquier otra cosa, pero bueno, su pensamiento no deja indiferente y no dejó indiferente a nadie. Ciertamente, muchachos, hablar de la vida de Ibn Massara es hablar mucho también sobre la vida del pseudo Empédocles.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que son nuestros mecenas romanos. Disfrutan de los beneficios de ser mecenas y además colaboran con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias muchachos, y también saludamos a Cap Welter, que es un mecenas medieval que colabora un poco más con este proyecto también educativo. Te mando un abrazo y un caluroso saludo también, Gap Welter, aunque hace tanto calor que abrazos calurosos, la verdad es que no. Bueno, y usted también puede ser un miembro de Filosofía Apuntes aportando a este proyecto educativo. ¿Y cómo? Bueno, usted puede ser miembro de Filosofía Apuntes presionando en el botón unirse que aparece debajo de cada video. Ahí están las membresías con distintos precios. Que estén muy bien, cuídense, chao.